Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 11, por favor, y vamos a iniciar nuestro estudio en el versículo 14. En las próximas 6 veces vamos a ver una tormenta que se cierne. Algo malo va a pasar, porque Jesús sabe que Él va a Jerusalén y lo ha dicho claramente desde Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando Lucas escribió, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en todo este tiempo estamos viendo el viaje, un viaje largo y dando muchos círculos en el proceso para llegar desde Galilea hasta Jerusalén. Y Jesús sabe exactamente lo que le espera en la ciudad de Jerusalén, la cruz. Lo sabe bien y 3 veces lo va a comunicar claramente a sus discípulos, aunque ellos no lo van a comprender todavía. Pero hay un sentido de esta tormenta que se cierne, una tormenta horrible. Y uno puede imaginarse de la tensión palpable con todo lo que está pasando. Como hemos visto en las semanas anteriores, Jesús acaba de dar una enseñanza profunda en cuanto a la oración. Esencialmente ha explicado cómo conectarnos con Dios, el poder máximo, la oración bíblica, como Jesús nos lo explica, tiene que ver con un reino. Muy importante esta palabra, tiene que ver con un reino. De hecho, esta oración que Él nos presenta como modelo, que a veces llamamos el Padre Nuestro, versículo 2 comienza diciendo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, Padre. Tal vez esperaríamos que después de haber aprendido el poder de la oración, que todos nuestros problemas se van a desaparecer, como el rocío una mañana de verano, pero no es así, porque entonces viene esto, en el versículo 14, inmediatamente después de toda esta enseñanza bella sobre la oración, en versículo 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Por qué sucede esto precisamente después de esta enseñanza tan bella en cuanto a la oración? Y lo que vamos a ver es un hecho muy importante. Hay un reino que está compitiendo por el poder. Jesús nos ha conectado con el poder verdadero que viene del Padre Celestial. Pero hay otro reino que está compitiendo por el poder. Ahora, la Biblia nunca enseña una dualidad de poder como enseñaban los griegos de la antigüedad. Los griegos decían que siempre ha habido bueno y malo, siempre. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que en el principio Dios creó todo lo que vemos. Y en Génesis capítulo 1, Dios lo vio y dijo que era bueno. Nada de malo. Dios dijo, bueno. Y todo, sinceramente, era bueno. Hasta que entró el pecado.
en el capítulo 3. La Biblia empieza narrando la creación y Dios diciendo que era bueno. Pero lo que sucede es el pecado, el abuso de la libertad. Porque Dios al hombre le dio toda libertad. Podría escoger lo que fuera. Solamente no comer de este árbol. Lo demás, el resto de la creación es tuyo. ¿No tocar este árbol? Y quedaron fascinados. Con todo el mundo, todo el universo. ¿Y por qué este árbol? Tremendo. El uso del poder delegado para satisfacer sus deseos personales, en lugar de darle gloria a Dios por la obediencia y la adoración. Y por eso tenemos lo que tenemos en la Biblia, cómo es que vino Jesús para oprimir el botón de reinicio, porque es precisamente lo que Él hizo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué estamos estudiando Lucas capítulo 11, este pasaje? Porque todo esto tiene que ver con cómo enfrentamos nosotros la oposición en la vida. Puedes venir a la iglesia todos los días. Puedes leer la Biblia 5 horas cada día, orar 6 horas cada día y pasar el resto del tiempo compartiendo tu fe. ¿Y sabes qué? Habrá oposición, problemas, tribulación, pruebas, siempre. Porque así es la vida de cada ser humano. Hay cosas buenas y cosas malas y cosas más o menos, pero así es la vida. Y el asunto básico es simplemente cómo enfrentamos los problemas, la oposición que hay en la vida de cualquier persona, hasta que venga Cristo la segunda vez, para establecer una vez para siempre su reino aquí en la tierra. Y por eso cuando estamos orando, que venga tu reino, Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, que venga tu reino. Ahora, ¿qué tal esta tormenta? La tormenta que se cierne. Esta tormenta siempre tiene que ver con el poder. ¿Quién tendrá el poder? De esto se trata. Y aquí empieza con Jesús echando fuera un demonio que a este señor le impedía hablar a este individuo. Y esto no significa a propósito que todos los mudos están poseídos de demonios. Pero este sí. La oración nos conecta con el poder de Dios. Y como digo, siempre tiene que ver con el poder. ¿Quién está a cargo? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Dónde obtenemos el poder? Ese es el mundo, ¿no? Y esto sucede dentro de iglesias. Cualquiera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y cuando no estamos andando bien con el Señor, entonces ¿qué pasa? Dentro de poco estamos pensando en quién tiene el poder. ¿Quién está a cargo? Porque no yo, porque Él. Siempre. Ahora, algo sucede aquí que va más allá de las explicaciones normales. Lo que estamos viendo acá. Un tipo tiene un demonio y por eso no puede hablar. Viene el Señor echa fuera al demonio
y habla. Ahora, cuidado, cuidado. Esto es lo que sucede. Muchas veces vamos a la Biblia y sacamos lo que queremos sacar sin entender el contexto. Y muchas veces acudimos a este pasaje para decir, cualquier problema es un demonio. Entonces dentro de poco estamos echando demonios de estornudo, demonios de babearse, estamos hablando de demonios de no sé qué y esto que el otro. Momentito. Hagamos un alto. El énfasis aquí no está en el milagro. El énfasis aquí está en la reacción y la oposición. Lo que está pasando con este conflicto entre dos reinos. No es la primera vez que Jesús echa fuera demonios, ni será la última. Este no es el punto. Lucas es un médico, el autor de este libro. Y él sabe que algo está sucediendo aquí que va más allá de su experiencia profesional. Pasando por aquí siempre pienso en algo que pasó en El Salvador hace muchos años cuando yo estaba de pastor y un miembro del equipo pastoral también era médico. Y recuerdo que un domingo en la noche yo estuve en la oficina y llegaron unos chicos totalmente emocionados y pastor, hay una chica en la calle y está esto que el otro, que precisamente como en la Biblia. Entonces el médico estaba allí, el doctor Martínez, y él dijo, yo me encargo. Pensando, vamos a ver lo que está pasando. Dentro de 5 minutos regresa y dice, pastor, eso no es un problema médico. No es un problema médico. Bien rápido aprendió, no, eso sí pasa más allá de mi experiencia profesional, un cirujano de no sé cuántos años. Y es precisamente lo que sucede con Lucas aquí. Ahora, hay cosas en la vida que no tienen explicación humana. Está bien. Si yo podría explicarlo todo, sería Dios. No soy Dios. Hay cosas que son inexplicables. Porque la Biblia enseña la existencia de 2 reinos, que son reinos sobrenaturales. Si fueran naturales, sería posible entenderlos. Por eso se llama sobrenatural el reino. Porque se trata de cosas que pasan más allá de nuestros sentidos, nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, nuestra experiencia. Y es precisamente lo que está pasando aquí. Hace un par de años vino un miembro de la iglesia aquí en Graceway a hablar conmigo, recién convertido, y me dijo que tiene un amigo que es ateo. Este ateo no quiere hablar nada de Dios, nada de Jesús, nada de la Biblia, pero desde que esta persona había depositado su fe en Cristo Jesús, este ateo le dice, oye, algo te ha sucedido. Explícame. Y cada vez que quiere explicar, no puede ser, pero algo ha pasado. No quiere aceptar la realidad de Dios, pero tiene que reconocer que algo le ha pasado a su amigo, que es diferente, que es transformado, que es otro, pero no tiene ninguna explicación, porque no cabe dentro de su experiencia, dentro de sus pensamientos, explicar lo que le ha pasado. La Biblia no nos ha sido dada para que hallemos un túnel que nos permita descubrir un universo secreto en el cual somos nosotros que tenemos un anillo secreto para descifrar todo lo que es la vida. El punto de esta historia que tenemos aquí en Lucas es hacernos ver que hay cosas que suceden
que van más allá de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Es el mundo en que vivimos. Y el reino de Dios se encuentra más allá de los límites de lo que podemos explicar. Y este reino tiene oposición. Hay otro reino que está compitiendo por el poder. Eso es todo. El reino de Dios va más allá de nuestra capacidad para entender. Explícame, ¿cómo es que Jesús es hombre y es Dios? No sé. Ahora podemos hablar horas y horas y puedo enseñarte cosas en la Biblia donde obviamente Jesús tiene todo lo que un ser humano tiene, menos el pecado. Y puedo enseñarte pasajes en la Biblia donde obviamente Jesús tiene todo lo que es Dios. Pero darte una explicación así detalladamente de esto que... No puedo. No puedo. Pero lo creo. Ahora, la multitud, viendo a Jesús echar fuera a este demonio, la multitud tiene 3 respuestas. Respuesta número 1, versículo 14. Y la gente se maravilló. El sentido es de asombro. Y esta antes era la respuesta casi universal cuando estaba comenzando Jesús en Galilea. Pero ahora hay otra respuesta. La respuesta número 2 en versículo 15. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ahora, esto formaba parte de la perspectiva mundial de estos individuos que vivían en esta época. Los demonios, los espíritus malignos sirven al diablo, el jefe o el príncipe de los demonios. Este nombre, Belzebú, es una palabra de origen desconocido, significa literalmente señor de la casa. Y aquí en este contexto, obviamente se usa como sinónimo del diablo, se establece claramente aquí en el contexto. En otras palabras, estas personas están diciendo que Jesús está haciendo esto, echando fuera demonios, porque es obra del diablo. Tiene que ser magia negra, en otras palabras. Hay una tercera respuesta, versículo 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Ahora hay enemigos y agnósticos. En este grupo de personas, 3 clases: creyentes, hay enemigos y hay agnósticos. En casi cualquier lugar existen estas 3 clases de personas. Ahora, como digo, viene una tormenta. A pesar de la oposición que en algunas ocasiones manifestaban los líderes religiosos, las multitudes en general han respondido de manera positiva a Jesús. Los milagros hacen que se maravillen, como vimos ahí, versículo 14. Pero, como digo, vienen las nubes de tormenta. ¿Realmente habíamos pensado que esto sería cosa fácil? Voy a la cruz, no será gran cosa. Tercer día voy a resucitar, no es gran cosa. No. Es una guerra espiritual. ¿En cuál categoría te encuentras? ¿Creyente? ¿Enemigo? ¿Escéptico? Está bien, o sea,
Está bien, Dios te da permiso estar en uno de esos tres grupos. Pero también por eso vino el Señor Jesús para darte permiso salir de este grupo y ser un creyente y recibir una transformación de vida. Lo que tenemos aquí es una batalla de reinos o de casas, fíjense. Vamos a ver el contexto. Y quiero que se fijen en las palabras y las frases de lo que hemos visto aquí en este pasaje. No hemos llegado hasta el versículo 24 todavía, pero solamente vamos a fijar en palabras claves. Versículo 15, Belzebú, literalmente señor de la casa. ¿Cuál casa? Pues no de la casa de Dios, sino la otra. Versículo 17, reino dividido contra sí mismo, casa dividida contra sí misma, reino, casa, en el mismo sentido. Versículo 18, reino de Satanás. Versículo 20, reino de Dios. Versículo 21, el palacio del hombre fuerte. Versículo 24, mi casa. Todo lo que está pasando aquí es una batalla de reinos. Por eso digo que el asunto principal acá no es el milagro. Hay muchos milagros y es cierto lo que pasa, pero no es el punto principal. El punto principal, estamos en una guerra espiritual. Justo después de enseñar sobre la oración, tenemos que entender la realidad de la guerra. Y lamentablemente muchas veces cuando oramos no pasamos más allá de nosotros mismos. Bueno, Señor, que me siento mal, un poco deprimido. Si me podrías dar esto, que el otro, que no sé qué. Y además mi primo que está sufriendo, que no sé qué. Que el perrito de mi hermana que está enfermo. Y está bien, fíjate, está bien orar por cualquier cosa. No quiero juzgar ni nada, pero ¿cuántas veces pasamos más allá de nuestro pequeño mundo para entender que estamos en una guerra espiritual, que es una realidad? Justo después de enseñar sobre la oración, paz, Jesús está echando fuera a este demonio. Paz, ahí está, porque es una realidad. Y Jesús toma la ofensiva. Fíjense, primera respuesta de Jesús. Él les va a decir a los líderes religiosos de Israel, los escépticos y los enemigos, que su lógica es deficiente. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios. Es decir, ¿por qué el diablo me facultaría para echar fuera sus propios demonios? No hace sentido. Su segunda respuesta es decirles que su historia es deficiente. En versículo 19 dice: pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora, los exorcismos no eran cosa desconocida en Israel, porque vuestros hijos, es decir, hijos de Israel, otros judíos, también echaban fuera demonios en el poder de Dios. Entonces el Señor está diciendo: ahora bien, si ustedes dicen que esto lo hago por el poder del diablo, entonces, ¿de dónde reciben el poder a hacer lo mismo? Sus hijos, ustedes mismos. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde viene el poder, pues? Y su tercera respuesta es decirles que el reino de Dios, el reino verdadero,
ha llegado. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, Jesús, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, primero, no es lógico. En segundo lugar, no es cosa nueva. Si ustedes dicen que yo echo fuera demonios por el poder del diablo, ustedes que hacen lo mismo, ¿de dónde viene el poder? Pero si lo que estoy haciendo es cierto, es decir que el reino de Dios ha llegado. Una frase importante e interesante usa, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Ahora, esta frase, por el dedo de Dios, esta frase aparece por otro lugar en la Biblia. ¿Alguien sabe dónde? En Éxodo, gracias Willy. En el tiempo del Éxodo, cuando Moisés y Aarón estaban haciendo los milagros y todo esto, en los primeros pasos los magos, los hechiceros de Faraón estaban haciendo lo mismo, pero llegaron a este punto cuando dijeron, hasta aquí nomás, esto es por el dedo de Dios. Qué interesante que Jesús escoge esta frase, ellos siendo conocedores de la Biblia. Mas si yo por el dedo de Dios, los pobres no tienen por dónde, porque ellos saben. La razón es para que sepan que el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es lo que dijeron los profetas hace siglos. Así dicen las Escrituras. ¿No conocen ustedes las Escrituras? ¿No dicen ustedes creer en las Escrituras? Lo que estoy haciendo es lo que los profetas siempre han dicho. En realidad, esto es nada más un choque entre dos reinos. Y Jesús está diciendo, y el mío es el más fuerte. Y si Jesús verdaderamente opera por el poder de Dios, es necesario que creamos lo que dice. Y la aplicación para nosotros, cómo manejar la oposición. Jesús no solo está en control, sino que su respuesta es controlada y mesurada. Qué impresionante esto. Es decir, el Señor Jesús no está gritando, pero yo soy el más poderoso. Vean esto. ¡Pup, pup! No, Él con toda calma. Muchachos, bueno, su lógica no hace sentido. No entienden la historia. Y además, si lo que hago es la verdad, es decir, que el reino ha llegado, ¿qué van a hacer? Esta es la mejor forma para tratar con la oposición en nuestras vidas. Cuando alguien nos está atacando por causa de nuestra fe, en vez de argumentar, en vez de enojar, en vez de tirar cosas o lo que fuera, es mejor simplemente exponer lo que dice la Biblia y dejarlo ahí, sabiendo que siempre habrá creyentes, enemigos y agnósticos. Siempre. Nosotros no podemos arreglarlo todo. Muchas personas tienen un pánico. Ay, hermano, hay alguien que trabaja conmigo y no quiere creer. ¿Qué puedo hacer? Orar, vivir la vida y confiar en el Señor. Y si no cree va al infierno. Pero no, fíjate, tú no eres Dios.
Dios ha dado libre albedrío a cada ser humano. Habrá creyentes, habrá enemigos, habrá agnósticos y ateos. Punto. Y claro que queremos comunicar nuestra fe, vivir nuestra fe, compartir nuestra fe, pero cuando vino el joven rico al Señor, y el Señor para probarle, le dijo vender todo cuanto tenía y distribuir sus cosas a los pobres, y se fue muy triste porque era muy rico, dice. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le seguía, insistiendo. No, joven, vamos a hablar un poco más. Se fue. Y el Señor lo dejó salir. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Estoy seguro que si la misma persona a los 3 meses volvería a Jesús, brazos abiertos. No queremos cerrar la puerta, pero Dios no nos ha dado el poder para entrar en la mente, en el corazón, en el alma de otra persona y tocar botoncitos y todo esto para cambiar sus mentes. Es imposible, ni Dios mismo lo hace. Dios presenta la verdad con amor, con claridad, con oportunidad, y después tomamos la decisión, que sí o que no. Y la pregunta, al final, ¿qué bando escogeremos? Y el Señor aquí en versículo 23 establece el límite cuando dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El asunto es Jesús y su reino. Y la pregunta a favor de qué bando estás. ¿Llevas tu propia fuente de poder o estás conectando a la fuente de Él? Esta es la pregunta. Y por eso a continuación el Señor sigue hablando de estos 2 reinos, de estos 2 objetivos. En versículo 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso minutos después de haber echado demonio de esta persona. Jesús lo hizo por el poder de Dios. Así que el Señor está haciendo un contraste entre la autorreforma y lo que es la transformación por el poder de Dios. En el reino de Satanás hay opresión y destrucción. En el reino de Dios hay liberación y restauración. Y como he dicho tantas veces los domingos en la mañana, el problema con el cristianismo en los últimos 100 años, a mi juicio, es que hemos enfocado únicamente la salvación, la parte eterna, que es cierto, pero dejamos por fuera la restauración que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, la transformación. Porque esto es tan real como el destino final. Cuando el cambio en nuestras vidas se produce a base de obras, esto nos expone a peligros peores. Precisamente esto es lo que el Señor está diciendo. Si yo controlo mi propia reforma, entonces la reforma será temporal y engañosa. Y va a abrir la puerta
a problemas peores. He conocido a personas que han sido hijos o hijas de un alcohólico y han recibido mucho abuso, mucho sufrimiento. Entonces, llegando a ser adultos, ellos mismos dicen, yo jamás voy a tomar. Y a la pura fuerza no toman. Y por no tomar, desarrollan el mismo orgullo que fue motor para su padre tomar. Y aunque no toman, hacen cosas peores por el orgullo. Esto es lo que el Señor Jesús está explicando. Lo que Él nos ofrece es una transformación real, genuina, inexplicable, inexplicable. Hay personas que tienen mucha disciplina y mucha fuerza, mucha inteligencia. ¿De dónde reciben esta inteligencia? ¿De una caja? Dios, por supuesto. Pero cuando la reforma viene de uno mismo, no sirve para mucho. Jesús nos ofrece libertad y restauración, pero el precio es cederle a Él el control total y no ser controlados por nuestros propios esfuerzos. Y a propósito, esta es la razón por la cual muchos individuos religiosos pueden ser de los más malvados, más arrogantes y más peligrosos que existen. Como los fariseos y los escribas en los días de Jesús, o como muchas personas en iglesias como esta, que se acercan a la Biblia, ven cómo la vida ha de ser, pero por su propio esfuerzo logran reformar un poco el exterior de sus vidas, pero sin cederle control total a Jesús. Terminan arrogantes, a veces malvados, y por eso muchas veces las personas afuera ni quieren acercarse a una iglesia donde estas personas predominan. Por eso queremos ser una iglesia de sanidad, donde alguien puede venir, puede ser honesto, puede quitarle el saco de su cabeza y hablar honestamente y entender que todos tenemos problemas y necesitamos unos a los otros para seguir creciendo. Dios nos ofrece una vida que no puede explicarse por medios naturales. Y a nada le importa si asistes o no a una iglesia. A nadie le importa cuánto sabes de la Biblia. Sinceramente, tus compañeros de trabajo, otros miembros de tu familia, donde vives, no les importa si tú puedes recitar versículos enteros de la Biblia, que estás aquí no sé cuántas horas a la semana haciendo cosas. Pero si ven en tu vida algo inexplicable, un poder, una paz, un gozo inefable, aún a través de las lágrimas, un gozo inefable, por la fe en Cristo Jesús, por la restauración de la vida. Esto es lo que les atrae a cualquiera. El asunto básico, ¿quién está en control? Y eso es particularmente cierto en las iglesias. ¿Por qué es que los líderes en una iglesia piensan a veces que tienen que controlar a los individuos? Hay muchas iglesias así, tan legalistas que los líderes de la iglesia, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, que esto, tratan de controlar y manipular honestamente las vidas de las personas.
Oigan, ¿no han leído acaso la Biblia? ¿Y ver a dónde esto nos lleva? Llegar a ser como los fariseos y los escribas, controlando lo que ni Dios mismo quiere controlar. Dios ofrece una transformación, algo genuino. Estamos viviendo en un choque entre reinos y cada uno de nosotros está a favor de un bando o del otro. La neutralidad es imposible. Eso es lo que dijo Cristo. ¿No es conmigo? Contra mí es. Uno o el otro. Y la mente enfocada en el reino no se enfoca en el control, sino en la liberación y la restauración. Esto es lo que Cristo nos ofrece. Así que cuando el Señor echa fuera este demonio, el punto es, hay un conflicto entre reinos. Y si servimos al Señor Jesús, su reino es más fuerte. Ya ganó. Y por eso nosotros estamos con Él. Y no tenemos que tener todas las respuestas, no tenemos que ser perfectos, siempre estamos creciendo. Siempre hay luchas, siempre hay desafíos, pero está bien porque estamos con Él. Y estamos juntos. Y nos ayudamos unos a los otros para crecer, superar los problemas. Ese es el punto. Porque todos nosotros tenemos, entre comillas, demonios dentro de nosotros. Y en el poder del Señor seguimos creciendo. Padre Santo, nos has enseñado a orar. Y por eso estamos eternamente agradecidos. Pero también, Señor, entendemos la realidad de la vida. Esta guerra entre dos reinos. Y Señor, yo quiero estar al lado de Jesús. Quiero estar con Él. Señor, te suplico que cada uno de nosotros podamos examinar nuestros corazones y ver si le hemos dado a Jesús el control total, completo de nuestra vida. Y si no, que lo hagamos esta misma noche para que tú tengas la gloria en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.